Buenas noches, hermanos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla Palabras de Vida Eterna. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Les agradecemos el favor de su atención. Son exactamente las 8 de la noche con 59 minutos. Estamos en el sur de la ciudad y les agradecemos a ustedes que estén con nosotros. Vamos a tratar el día de hoy el tema de la fe y las obras, por lo que, bueno, pues les vamos a rogar su atención. Así es que antes de iniciar voy a presentar a los hermanos que amablemente me acompañan el día de hoy. Hermano Alejandro, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que están por Periscope y los que están escuchando, esperando que les guste este programa. Va a ser un programa como todos, yo creo que es edificante para todos, incluyéndonos a nosotros mismos, y como cada miércoles para mí es un gran placer estar con este equipo que estamos trabajando para la obra de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano Alejandro. Hermano Josué, buenas noches. Muy buenas noches a nuestros hermanos que nos ven y así también a los que nos escuchan por radio. Que Dios les bendiga, sean bienvenidos y vamos a buscar la edificación mediante la palabra de Dios, tanto la suya como la nuestra, y así mismo también juntos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Muy bien, hermano Luis, buenas noches. Buenas noches, hermano, y pues sean todos bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna. Desde la ciudad de Puebla estamos transmitiendo. Dice mi hermano Josué, esperamos que sea de total edificación para cada uno de los que nos están oyendo. Hermanos, visitas, ojalá alguien que no pertenezca a la Iglesia de Cristo esté viéndonos por Periscope, le guste, y pues le surjan dudas, estamos para tratar de resolver esas dudas también. Esperamos contar con sus preguntas y pues si es posible que nos puedan apoyar, como lo hemos dicho cada 8 días, con sus ¿sabías qué? Pues nos será de mucha utilidad. Sean todos bienvenidos. Gracias, hermano. Vamos a iniciar en esta noche, hermanos, con una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Alejandro que por favor nos lleve a Dios en la oración en esta noche para iniciar. Gracias, hermano, gracias. Inclinemos nuestros rostros. Bendito Dios, Señor Dios grande, Dios todopoderoso. Santo eres en verdad, Señor, porque santo eres tú y santo es tu nombre, bendito Señor. Porque Dios como tú no lo ha ni lo habrá jamás. Tú eres el principio y tú eres el fin. Eres un Dios poderoso, eres el exceso sobre todas las cosas, Señor. Y es que por eso hoy nosotros queremos, bendito Señor, pedirte humildemente que tú nos llenes de sabiduría para este programa, Señor, que pongas en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en el panel, como al igual a cada uno de los que están escuchando por ambos pues medios, que tú, Señor, toques el corazón, toques su mente, que lo único que queremos es pues realmente predicar tu palabra, analizar cada cosa de que tú nos mandas, Señor, y ver que en este programa únicamente lo que queremos es para que nosotros, como los que escuchan, te conozcan y seamos más fieles. Bendice grandemente a cada uno de los que estamos aquí presentes. Pon en nuestras bocas las palabras idóneas, bendito Señor, para nunca tergiversar tu escritura. Bendice grandemente a cada uno de los que estamos aquí presentes y a cada uno de los que nos escuchan. Y todo esto te lo pedimos y damos gracias en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, nuestro hermano Luis nos va a dar los medios por los cuales estamos transmitiendo el día de hoy. Hermano Luis, si eres tan amable. Sí, hermano, claro que sí. Hace ratito lo mencionábamos, hermanos, por donde pueden estar en contacto con nosotros. Tenemos 2 páginas de Facebook. Una es la página de amigos, donde nos pueden agregar ustedes como su amigo y seguirnos, ya que pues los hermanos dan a la tarea de subir algunas cosas ahí a esa página de Facebook. Pueden buscarla como Palabras de Vida Eterna Radio. Y tenemos otra página que es la página de likes. Ahí le pueden dar me gusta. Pues obviamente si les gusta la página, que esperemos que sí. Esa la buscan como Palabras de Vida Eterna Puebla. Tenemos también en YouTube, donde pueden estar checando los programas que ya hemos estado grabando pues durante más de un año. Está desde el programa 1 hasta el programa que llevamos ahorita. Ahí pueden, entran a su buscador de YouTube y le ponen Palabras de Vida Eterna en Puebla. Y ahí pueden checar todos los programas que hemos estado grabando ya a lo largo de más de un año. Por Twitter nos pueden buscar en @palabras3333. Ahí en esa página de Twitter es donde se genera la liga para que puedan vernos también por Periscope. Tenemos número de WhatsApp al cual nos pueden estar contactando el día de hoy, ya sea para petición de oración, ya sea para saludo, ya sea para alguna duda.
es el 22 23 61 08 30. Los teléfonos en el estudio, tenemos dos líneas directas también aquí en el estudio, que es el 179 64 50 y el 353 17 82. Cabe mencionar también, estamos transmitiendo desde la colonia Vicente Guerrero, calle Tepetitlán número 526, que es la congregación aquí precisamente de la colonia Vicente Guerrero, donde preside nuestro hermano Osiel Mesa. Se pueden contactar con él al teléfono 129-4401. El hermano Evaristo Ordaz preside en la congregación que se reúne en la colonia Bosques de Manzanilla, en la calle Manzano 5215. Pueden comunicarse con él al teléfono 367-8522. Muy bien, gracias hermano Luis, gracias por los datos, por los medios, a informarnos los medios por los cuales nos pueden estar escuchando el día de hoy, y a los medios por los cuales nos pueden contactar. Les decía yo, hermanos, hace un momento que el tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema relacionado con la fe y las obras. De este tema hay efectivamente muchas cosas de las cuales pudiéramos hablar. Dos de las que más se destacan es una primera, que es la que no vamos a abordar, pero que me parece importante por lo menos señalarla. Es la que tiene que ver con el trabajo o la relación más bien que guardan la fe y las obras en términos de nuestra salvación. Ese tema no lo vamos a tocar el día de hoy. Más bien lo que nosotros vamos a tocar el día de hoy es lo que tiene que ver con la relación que tienen la fe y las obras en términos de los frutos, o en términos de los hechos que tendrían que respaldar, o las obras que tendrían que respaldar nuestra fe. A ver, ¿cómo explicamos esto? Bueno, muy sencillo. Lo que ha sucedido, lo que sucede con relativa frecuencia, hermanos, es que nuestras congregaciones se caracterizan por ser doctrinalmente fuertes, es decir, se enseña mucha palabra, se enseña mucha doctrina, y eso no es malo, eso yo creo que es algo muy positivo, es algo importante. Sin embargo, desafortunadamente, a veces, no siempre, esto también hay que decirlo, es ocasionalmente, en nuestras congregaciones esta situación de tener doctrina se queda únicamente en eso, en la doctrina, y no se da paso a las obras. Y es precisamente lo que el apóstol Santiago refuta en su carta allá en el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 17 y 18, que ahora le vamos a dar lectura. Dice así, de la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Pero alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo obras, demuéstrame tu fe sin tus obras y yo te demostraré mi fe con mis obras. O en esta versión dice, demuéstrame tu fe sin hechos y yo te demuestro mi fe con mis hechos. Entonces, pues ahí está el asunto. Incluso aquí usa varias palabras que me parecen interesantes. Habla del acompañamiento que tienen que tener la fe y las obras, de tal manera que sin este acompañamiento no se da esta conjugación, este acuerdo, esta consecuencia, digamos, las obras son una consecuencia quizás de la fe sola, de por sí sola. Si esta fe estuviera sola estaría muerta. Y luego dice, pasa a demostrar la fe. La única manera en que se puede demostrar, o una de las maneras en que se puede demostrar, es a través de los hechos. Y cómo refuerza su argumento aquí el apóstol. Bueno, pues en el versículo 21 dice, Abraham consiguió la aprobación de Dios por medio de sus obras cuando ofreció a su hijo en el altar. Es decir, Abraham creía en Dios, lo tenía muy claro, pero cuando Dios le dice que tenía que ofrecer a su hijo, pues Abraham no dudó, tomó a su hijo, en este caso Isaac, y lo llevó a ofrecer a Dios. Entonces, el mismo apóstol Santiago, allí en el capítulo 2,
En el versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, realmente parece ser que no hay mayor provecho por el simple hecho de decir que alguien o que alguno de nosotros puede tener fe. Y entonces nuestro hermano Josué nos va a complementar un poco esta idea. Hermano, adelante. Es bien interesante el hecho de analizar precisamente cómo la fe actúa para que nosotros empecemos a actuar. Nuestra vida, según dice el apóstol Pablo, debe ser una vida de transformación. En Romanos, en el capítulo 12, del versículo 1, dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y asimismo en el versículo 2 nos dice: pero que debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esa transformación es precisamente la que obra por medio de la fe. Cuando nosotros creemos en Dios, la manera en la cual podemos mostrar y en cierta forma entender y comprender que verdaderamente la fe está actuando en nosotros es mediante la manera en la cual nosotros obramos a partir del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahí es donde verdaderamente entonces la fe tiene, en este caso, un resultado. Y ese resultado precisamente va originado, propiciado y motivado por la fe que tenemos ahora en Dios. Es muy diferente a cuando las personas actúan en buenas acciones, pero sin conocer a Dios. Es diferente. Ya dijo nuestro hermano Evaristo que no vamos a hablar acerca de la salvación, pero precisamente esto hace una gran diferencia entre quienes son salvos y no. Nosotros somos salvos porque hemos creído en Dios. Es lo que dice en Efesios en el capítulo 2, del versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Sin embargo, como lo dice Santiago, cuando la fe no tiene un resultado en nuestra vida, en un cambio de nuestra forma de pensar, en un cambio de nuestra forma de actuar, en un cambio de nuestra forma de vivir, entonces esa fe, así como lo dice Santiago, pues no tiene un resultado positivo para nuestra salvación. Sin embargo, Dios sí nos ha preparado precisamente para que en base al conocimiento de Él, nosotros vivamos diferentes tipos de acciones que son buenas, en este caso para nosotros y para los que nos rodean. Por eso dice en Efesios 2:10 que somos creados precisamente por Dios a imagen de nuestro Señor Jesucristo para que andemos en buenas obras. Estas buenas obras Dios las ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ellas. Quiere decir que la fe, no solamente el creer en Dios, es lo que Dios quiere de nosotros. O sea, Dios quiere que creamos en Él, que la reconozcamos, y en ese reconocimiento que nosotros transformemos nuestra vida precisamente a la manera que Él quiere, a la voluntad que Él quiere, la cual ha sido anunciada por nuestro Señor Jesucristo y ha sido también transmitida por los apóstoles en una forma diferente de vivir, no tanto ya por nosotros mismos, sino porque creemos en Dios y porque le obedecemos. Por eso dice Mateo en el capítulo 5, versículo 16, nuestro Señor Jesucristo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la diferencia que nosotros encontramos en las acciones buenas que son llevadas sin fe y las acciones buenas que son llevadas por medio de la fe? Cuando nosotros actuamos mediante la fe en esas obras que son reconocidas como buenas, la gloria es para Dios. Nosotros mismos y las acciones que llevamos a cabo son precisamente porque hemos creído en Dios y porque nos estamos transformando y cambiando nuestra mentalidad y nuestra manera de actuar por esa fe, por esa convicción, porque sabemos que Dios premiará todas aquellas cosas que nosotros hagamos, en este caso buenas para nosotros y para los que nos rodean, y que recibiremos un premio inclusive si nosotros padecemos por llevar a cabo buenas acciones y no viviendo como lo hacíamos anteriormente. De esto tenemos el ejemplo en Santiago, en el capítulo 2, versículo 15, cuando habla Santiago que si alguno de nuestros hermanos, es un ejemplo de muchos ejemplos que nosotros podemos ver, pero uno de ellos menciona a Santiago, en el cual dice: si alguno de nuestros hermanos viene a nosotros y tiene necesidad del sustento diario,
y nosotros solamente le decimos ven en paz, come, sáciate y vístete, pero no le proveemos de lo que ellos necesitan. Entonces la fe que nosotros estamos practicando no nos está motivando a llevar a cabo acciones que puedan representar verdaderamente que nos preocupamos por nuestros hermanos, que amamos a nuestros hermanos y que buscamos el bienestar de nuestros hermanos según también nuestras capacidades. Y en 1 Timoteo, en el capítulo 5, versículo 10, es uno de los requisitos que se solicitan precisamente para poder aceptar a alguna de las hermanas que ya son mayores de edad y que han enviudado, que deben de haber también hecho buenas obras y haber lavado los pies de los santos, y es necesario, dice, para ello, para que puedan también ellas participar de ese beneficio de la iglesia, que esto haya sido una característica dentro de su vida como hijas de Dios, como parte de la iglesia, como cristianas. Entonces, ¿es importante la fe? Sí lo es, pero si la fe no nos hace ser diferentes, entonces esa fe no nos está dando el resultado que Dios quiere que se dé en cada uno de los que oyen su palabra. Efectivamente, ahí pareciera ser que, y no sé, es una pregunta que ahora les quisiera yo hacer, ¿qué tanto nuestra fe se ha desconectado o se desconecta de nuestras obras? ¿Qué tanto esto es una cuestión frecuente en nuestras congregaciones, quizás en nosotros mismos? ¿Con qué frecuencia nuestra fe se desconecta de nuestras obras? Y bueno, la pregunta que iría añadida sería el por qué. ¿Por qué nuestra fe tiende a desconectarse de nuestras obras? Ahí no sé, es una pregunta que ahora le haré yo al hermano Alejandro. ¿Será que dejamos de creer por algún momento? No, mira, en un principio lo que tú como el hermano José he escuchado muy cierto. Muchas veces tenemos la tendencia de confundir la fe que nos salva con la fe de acción. ¿Cómo es esto? La fe que nos salva en un momento dado es lo que venías hablando. No vamos a tocar ese punto para el inconverso, que es la salvación, ¿no? Porque por fe se es salvo. Pero ahora viene una fe que implica lo que comentabas, ¿no? Una acción. Desafortunadamente a lo mejor nuestras congregaciones no han entendido esa gran diferencia. ¿Por qué? Muy cierto, ¿por qué no la han entendido? Porque nosotros seguimos en un momento dado pensando un poco carnal, pero que hace rato comentabas, la fe de accionarlo, como lo que tú comentabas. Cristo, ¿cómo demostró la fe? Con sus hechos, amando al enemigo, dándole de comer al hambriento, protegiendo. ¿Por qué? Porque esas eran las obras, ¿sale? Vemos el ejemplo del centurión romano, ¿no? Dice, no es necesario que vayas a mi casa, simplemente di la palabra, ¿sí? Y yo sé que mi siervo está con Samá, va a ser sanado, ¿no? Esa es una fe que acciona, esa es una fe que realmente te da la convicción, ¿no? Que más adelante vamos a ver qué es la fe, pero a tu pregunta, quizás ahí sí estoy de acuerdo en el sentido de que tú dices, no hemos tratado mucho el asunto de la fe cristiana, no de la fe para el inconverso, no sé si me doy a entender, sino la fe que ya nos compete a nosotros, que requiere acción, que requiere obras, como lo vemos en Santiago. Tú me puedes decir que tienes fe, pero yo no estoy viendo tus obras. Sin embargo, yo te voy a enseñar mi fe por mis obras. Por mis obras. Aquí va muy directamente relacionado una de las cosas que mueve en el sentido, digamos que más absoluto al cristiano, y es el amor. Cuando hablamos acerca de las obras, implica también que aparte de la fe exista el amor. Dice la palabra del Señor que estas dos cosas siempre deben ir juntas. Inclusive el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios que nuestras obras sin amor no son válidas delante de Dios, sí, así es. Sino que debe de ir acompañado tanto la fe como el amor para que entonces cumplamos el propósito de Dios. En este caso, lo que menciona nuestro hermano, hay mucha gente que hace buenas obras pero no cree, y cree que por hacer buenas obras entonces no tiene pues ningún problema porque está bien consigo mismo y con las personas que le rodean. Pero de hecho, como menciona nuestro hermano, la fe que el cristiano ejerce es una fe que da conocimiento de que ya Dios nos ha salvado, pero que no está que no está actuando en el sentido de que, bueno, ya Dios me salvó, pero ahora debo de obedecer todo aquello que Dios me ordena,
y debo demostrar que sé que soy salvo y que debo de vivir de una manera santa delante de Dios, actuando como Dios quiere y asimismo demostrando que sé que tengo una salvación. Todos tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Recuerdan su fe antigua. ¿Cuál era su fe antigua? Que perseguir, matar cristianos, porque él pensaba que esa fe lo estaba llevando ¿a qué? A Cristo. No era una fe quizás equivocada, pero una vez que él conoce de Cristo, ¿cuál fue su fe? Ya hablemos de una fe cristiana en la cual él ya entendió que era salvo. Obedecer a tal punto que en 1 Corintios 11:1, ¿qué nos dice ahí? Ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahí podemos ver esa gran diferencia de una fe a medias, llamémoslo así, o no sé si sea la palabra indicada, o una fe de acción que requiere ya que tengamos como cristianos que somos. Sí, de hecho, aquí el apóstol Pablo, el apóstol Santiago incluso la califica como una fe muerta. Exactamente, una fe engañosa. En la medida en que esta fe no se acompañe de obras, pues viene a ser una fe muerta. Bueno, pues con esta idea, hermanos, nos vamos a ir a nuestro primer corte y en un momento más estaremos con ustedes en Palabras de Vida Eterna. Nuestro floor manager nos indicará qué tiempo estaremos fuera del aire, si es que usted nos indica, caballero. Vida Eterna desde Puebla. Un gusto que estén con nosotros. A nuestros hermanos de Periscope, saludos. A los que salen en el radio también, saludos. Nos vamos a ir con nuestro hermano Luis, que nos va a hablar de ¿sabías qué? Y los saludos. Saludos. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Saludos tenemos pocos. Nuestra hermana Amsi, que se reúne aquí en la colonia Vicente Guerrero, pide oraciones por su hermana Vani, por su pronta recuperación. Dice que tuvo una contractura muscular y tiene algo de fiebre, que está orando por su recuperación. Pide también que oremos por el hermano Mateo, que está hospitalizado, pues también hay que orar por él. Quiero mandar saludos al hermano Luigi de Monterrey, también él nos manda saludos. Un saludo hasta Monterrey. Dice que hace un rato que ya estaba listo para escuchar, que nos está escuchando, y pues también que nos mande alguna pregunta, si es que le surge, o un comentario acerca del tema que estamos hablando. Nuestra hermana Lulú de Bosques de Manzanilla dice que le da mucho gusto volvernos a ver y escucharnos. Dice que aunque está cuidando una tienda, pero nos está escuchando. Así es. Comenta un poquito eso, Luis, de lo que pasaba ahí, o de lo que pasó. De lo que pasó. Dice la hermana que tiene su computadora ahí en la tienda, en un negocio que ella está atendiendo, y tiene pues el volumen alto a lo que da la computadora. Entra la gente, está escuchando el programa y supongo que tienen curiosidad porque está dando un poquito más dentro de la tienda de lo que normalmente se tardarían. Entonces, eso es bueno, es una buena táctica para evangelizar. A lo mejor surge alguna pregunta de qué están hablando, qué son, quiénes son, ¿no? ¿Quiénes son? Entonces, es una buena táctica a los que pues, puedan hacer eso. Adelante. Claro, adelante, si no pueden evangelizar, hermanos, pues hagan eso, abran su lap, abran su teléfono y con un amigo, un vecino ahí en su casa, en la calle, escuchen el programa. Y de alguna manera esto puede servir, ¿no? Como evangelización, ¿sí? Así un es. estilo de evangelizar. Así es, y a los que pues tengan a bien estar escuchando el programa con quienes estén, en este caso ahorita con nuestra hermana Lulú, pues si les surge alguna duda, ella sabrá con quién canalizarlos para resolver esa duda, y si no la hermana pues también podrá resolverles esa duda. Pide por todos nosotros, pide también por los enfermos de la iglesia, por los estudios que se están dando en su casa. Sari, la hija de nuestra hermana Lulú, pide por los enfermos, por los que no tienen techo, y pide por su familia. Esos son todos los saludos que tenemos hasta ahorita, no hay más. Y bueno, vamos al primer ¿sabías qué? De esta noche. Hermano, ¿sabías que un profeta fue obligado a dormir 390 días sobre su costado izquierdo? ¿Sabías que? Antes de decir quién fue, tengo que agradecer al hermano Josué, que fue el que nos proporcionó ¿sabías qué? Y pues estamos hablando del profeta Ezequiel, y lo podemos ver ahí en el libro de Ezequiel 4, versículo 4, dice: luego te acostarás. Voy a leer traducción en lenguaje actual, para un poquito más entendible. Dice: luego te acostarás sobre tu lado izquierdo para representar el castigo que la gente de Israel va a recibir por sus pecados. Quédate así durante 390 días, que son los 390 años que ellos pecaron.
Imagínense una situación, nosotros por las noches pues giramos para acomodarnos. Sí, claro. Le pide que se quede sobre su costado izquierdo 390 días. Debió de haber sido un poco pesado para él. Un poco. Pero ¿Qué será dormir? ¿Cuál fue o sea, cómo lo estamos entendiendo? Cuando se iba a dormir, se tenía que dormir necesariamente de ese lado. No que estuviera permanentemente así, ¿o sí? Pues es que adelante dice que lo iba a atar para que él no se pudiera mover. Y le da instrucciones de lo que debe de comer cuando esté en esa posición. Entonces, esto me supongo que es Los 360. los 390 días. ¿Será? Sobre su costado. Me gustaría que se leyera ahorita, si los hermanos pueden leer todo el capítulo 4, que habla precisamente de esa parte, y que nos den su punto de vista. Es una tarea que podemos poner ahorita, para que nos digan si sí fue los 390 días o fue en determinados momentos. Sí, Aquí vamos a ver qué tanto podemos discernir esta parte de la escritura. Sería bueno. Obviamente vienen más pasos, luego le pide que voltee hacia su lado derecho, las instrucciones de qué debe de comer, lo podemos comentar un poquito más adelante en el siguiente corte, pero sí está interesante, porque dice, quédate así durante 390 días. Eso quiere decir, a lo mejor no te levantes, pero vamos a ver qué interpretación también nuestros hermanos pueden darle, sabiendo que la palabra no es de interpretación personal, la escritura se interpreta ella sola, pero vamos a ver qué podemos entender. Es una tarea que tenemos para este programa. El siguiente corte lo estaremos analizando. Muy bien, hermano, muchas gracias por el ¿sabías qué? Está muy interesante. Vamos ahora, hermanos, a tocar lo que tiene que ver, el tema que estamos hablando y que es central es fe y obras y cómo estas se interrelacionan en términos de obediencia. Pero bueno, pues para entender un poquito de ello, nuestro hermano Alejandro nos va a hablar respecto de la fe. Adelante, hermano. Muy bien, hermanos, la pregunta es qué es la fe, ¿no? Es lo que hablábamos hace rato para no confundir el tipo de fe, ¿no? Normalmente, ¿qué es la fe? Bueno, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otra edición o en otra de esta Biblia dice lo siguiente, es el lenguaje popular, creo, ¿verdad? Sí. Sí, dice lo siguiente: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Qué implica esto, hermano? Que en un momento dado la fe debe de ser ciega, pero con obediencia y acción y obra. No es lo que venimos hablando, pero esta fe que es una convicción, que es una certeza de que de lo que tú no ves. Pero la ventaja que la fe cristiana de la que venimos hablando, que la que ya tiene el cristiano, es una fe ciega en obediencia a la palabra de Dios, cómo accionar, qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Por eso vemos que la fe también es la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve, ¿sí? Ahí nos va a dar grandes y maravillosos ejemplos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Puedes leerlo en tu casa y vas a ver. Tan solo quiero darte algo de lo que marca el versículo 2. Dice, vuelvo a repetirte el versículo 1 y 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y podemos ver toda esa fe que tenían aquellos varones que accionaban a la obediencia a la palabra de Dios. Podemos hablar en este capítulo 11 de varios del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que hacían una fe con acción, una fe que realmente iba acompañada, como lo dice Santiago, con obras. Podemos hablar como, por ejemplo, ¿no? Muchas veces vemos ahí, me gustaría que leyéramos lo que comentábamos hace rato, ¿sí? Nuestros hermanos aquí en el corte, dice lo siguiente en el capítulo 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Esto que nos enseña, y podemos hablar muchos ejemplos de lo que marca el capítulo 11, que eran hombres de fe, pero que eran acompañadas de obras, de acción, de movimiento, y no nomás se quedaban en la fe. ¿Por qué nos dice esto? Porque en Hebreos, ahí mismo, en el versículo 6, que nos está enseñando, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay
y que es galardonador de lo que le busca. Esto es bien importante, hermano. Hablábamos hace rato, ¿no? Mucha gente cree que haciendo las obras es para que le vaya bien, se queda sin fe y eso no le agrada a Dios. ¿Por qué no le agrada a Dios? Porque podrá hacer buenas obras, pero ¿qué estamos viendo en la palabra? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y desafortunadamente muchas veces pensamos como cristianos, sí, pues yo hago cosas buenas. No se trata de que hagas cosas buenas, porque por obras no somos salvos. Y vuelvo a hacer énfasis en lo que nos marca Santiago. Si tu fe va acompañada con obras, es por amor a Cristo, por obediencia a Cristo y porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que acá hay algo bien interesante que me gustaría resaltar, porque cuando hablamos acerca de la ofrenda de Abel y Caín, los dos ofrecieron ofrenda. ¿Sí? ¿Sí? Los dos ofrecieron ofrenda, pero hubo una diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Muy grande esa diferencia. Si se dan cuenta, en el relato bíblico, Dios no rechaza la ofrenda de Caín, no la rechaza, pero mira con agrado a la ofrenda de Abel. Y esto es precisamente la diferencia que hay en las personas que tienen fe, porque dice que teniendo esta fe, Abel ofreció más excelente ofrenda que Caín, porque él se preocupó a quién se le iba a ofrecer. La fe, o sea, la certeza y la convicción de lo que creemos, a quién estamos sirviendo y a quién vamos a ofrecer, es lo que hace la diferencia en nuestras acciones. Y hay una acción, respecto a lo que comentas, me gustaría platicarlo contigo y con lo que están escuchando. ¿Cuál fue la acción de esa fe de Abel y cuál fue esa acción de la acción de Caín? Bueno, la acción de Caín, ¿cuál fue? Que él tomó de la tierra, del fruto que producía ¿qué? La tierra, ¿no? Y recordemos esto, hermano, que Abel, ¿qué hizo? Tenía los estatutos para ofrendar a Dios algo sagrado, algo limpio, algo puro, y vemos ahí que el cordero, ¿qué edad tenía que tener? Un año. ¿Qué tuvo que hacer Abel? Escoger lo mejor. Es una acción de escoger lo mejor, cuidarlo, alimentarlo, protegerlo. ¿Y Caín cuál fue su llamémosle, perdónenme si lo digo, corríjame, cuál fue su error de Caín? Pues la tierra me va a dar fruto. No protegió, no cuidó, no ofreció lo mejor, o sea, lo primero, digamos, que el Señor manda es que le demos siempre ¿qué? Lo mejor. Y esa es la acción que tuvo Abel, a diferencia de la acción que tuvo Caín, y por eso miró con agrado la ofrenda de Abel, porque dio algo que era suyo, de su rebaño, algo que él protegió, algo que él ¿qué? Cuidó. ¿Por qué? Porque su fe lo estaba llevando a la acción, a obediencia ¿a quién? A Dios. Y Caín, recordemos que la tierra también fue maldita por el pecado de Adán. La fe, hermano, es algo que a futuro todavía no podemos observar, pero que gracias a Dios, por medio de Jesucristo, tanto los apóstoles como los primeros cristianos pudieron vislumbrar en la vida de nuestro Señor, en la transfiguración, en la ascensión, en la resurrección. O sea, realmente es una fe que aun cuando no podemos nosotros observar todavía nuestro premio, nuestro galardón, sabemos por medio de la resurrección de Cristo, sabemos por medio precisamente de todos sus hechos, sus obras, que es algo verdadero precisamente porque ha sido cumplido mucho de lo que ya desde el Antiguo Testamento estaba dicho en la persona de Cristo. Entonces, aun cuando nuestra fe aparentemente para muchas personas es una fe que, como mencionaba nuestro hermano Alejandro, es ciega, está bien basada en un fundamento porque Cristo es real y porque Cristo ha cumplido, ¿no? Y déjame darte un ejemplo de lo que estamos comentando, ¿no? Ahí en Hebreos, en el capítulo 11, voy a leerles desde el versículo, bueno, hermano, en una versión popular, claro, más, desde el versículo 23 al 27. ¿Hebreos ¿sí? qué? 11, por favor, hermano. Me gustaría que viéramos desde el versículo 23 al 27. Muy bien. Ese es un bien ejemplo de una fe que no vemos, pero trae convicción, trae certeza, trae garantía. Y el mejor ejemplo fue Moisés. Dice, por la fe, los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después de que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. Por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Y Moisés decidió no disfrutar de los placeres del pecado, al contrario, escogió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Es decir, lo que nosotros aquí encontramos es
Moisés decidiendo, escogiendo, sufriendo, esperando, salió, dice, de Egipto sin temer, siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible, preparó el día de la Pascua, puso eso, en todo ello hay verbos, ¿no? Exactamente, vemos la acción de Moisés. Así ¿no? es. ¿Qué hizo Moisés? No quiso las riquezas o no las prefirió. Prefirió, ¿qué dice? Y acá en la Reina Valera, ¿qué dice? Que se mantuvo como viendo a quién. Al invisible. Así Se es. mantuvo como viendo que. Y yo creo que es un ejemplo. ¿Por qué? Porque vemos esto, que la fe sin obras es muerta. Vemos en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible que agradar a Dios. Hoy, hermano, como cristiano que eres, ¿qué vamos a hacer? ¿Llevar una acción muerta o llevar una fe, más bien dicho, llevar una fe muerta o llevar una fe que lleve acción a la palabra de Dios? Así es. Sería la solución para todas nuestras congregaciones. Al volver del corte, hermanos, vamos a seguir atendiendo este tema y nos vamos a concentrar en esta cuestión de qué es lo que está sucediendo o lo que podría suceder en algunas congregaciones respecto de la fe y las obras y su relación. Vámonos al corte, joven Johnny, si es usted tan amable. Y en un momento estamos de vuelta con Palabras de Vida. Hermanos, ya estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna en Puebla. Gracias a ustedes por su audiencia y gracias a Dios que nos permite estar transmitiendo en este lugar. Los hermanos que se quedaron en Periscope, bueno, pues ya vieron el buen ambiente que tenemos aquí en la cabina y gracias a Dios que nos da esa posibilidad de hermanarnos y no solo hermanarnos, sino además tener un buen sentido del humor. Muy bien, hermano Luis, si eres tan amable de darnos los saludos, por favor, y el Sobiesque. Sí, cómo no. Tenemos saludos del hermano Francisco Ramírez de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Manda saludos y dice, les pedimos de sus oraciones, porque gracias a Dios quedó una visitante de esta campaña. Se le ve ánimo de venir, que Dios, dice, nos ayude para predicar con el ejemplo, además de hacerlo con la palabra de verdad en nuestros labios. Muy bien, saludos, hermano. Muy bien. Vamos a estar orando, hermano Miguel, que nos apoya hoy en las cámaras. Manda saludos a los hermanos de Córdoba. Estuvo este fin de semana ahí con ellos. Dice que lo tratan muy bien y pues está mandando saludos, está agradecido por cómo lo trataron al hermano, ¿verdad? A los hermanos de San Luis, si alguien nos está viendo ahí en San Luis, pues primeramente Dios, la semana que viene nuestros hermanos, un contingente estará viajando hacia esa ciudad para pues el evento que va a haber allá. Ya estaremos el próximo miércoles pidiendo oraciones. Salen ellos el día jueves, o sea, del día de mañana en 8 están saliendo para la ciudad de San Luis. Y bueno, continuando con el profeta Ezequiel, pues no hubo respuesta de los hermanos, pero pues quiero seguir leyendo un poquito de este pasaje. Le pide primero que se quede así durante 390 días. Y luego le dice, pasado ese tiempo, ahí en el versículo 6, Ezequiel 4, versículo 6, dice, pasado ese tiempo te acostarás sobre tu lado derecho para representar el castigo que va a recibir la gente de Judá. Dice, te quedarás así durante 40 días, que son los 40 años que ellos pecaron. Y aquí viene el dato interesante, dice el versículo 7, yo te ataré con cuerdas para que no puedas moverte ni a un lado ni a otro, hasta que se complete todo este tiempo de sufrimiento, dice. Entonces me supongo que si era todo el día, donde está marcando que era algo de sufrimiento, yo quiero suponer que es todo el día según lo que estamos leyendo. Luego dice, cuando cumplas con esto te volverás hacia Jerusalén y extenderás la mano como amenazando a la ciudad y le advertirás a todos que ella será destruida. Durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo, y aquí ya nos va aclarando el punto, durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo, comerás de la siguiente manera. Aquí le dice qué es lo que debe de hacer. Dice, en un recipiente mezclarás trigo, cebada, haba, lentejas, mijo y avena para hacer una masa. Encenderás un fuego con estiércol humano en vez de leña. Y delante de todos prepararás un pan con la masa todos los días a la misma hora.
Comerás 1/4 kilo de ese pan y beberás medio litro de agua. Para terminar, Dios me dijo, cuando yo disperse a los israelitas por todo el mundo, esta es la clase de comida contaminada que tendrán que comer. Dice el profeta Ezequiel, yo protesté y le dije, Dios mío, yo nunca he comido nada contaminado, pues tú me rechazarías. Nunca he comido la carne de los animales impuros que nos has prohibido comer, ni siquiera cuando era niño lo hice. Pero Dios me contestó, está bien, en vez de encender el fuego con estiércol humano, usa estiércol de vaca. Pronto verás que habrá muy poca comida en Jerusalén, tú y los demás tendrán que conformarse con solo un poco de pan y un poco de agua. Aún así, comerán y beberán esto con mucho miedo y angustia, pues les angustiará ver cómo se les acaban el pan y el agua. Les llenará de espanto ver a sus hermanos morirse poco a poco, y todo esto les pasará por causa de sus pecados. Pues dura, ¿no? Dura el mensaje para Ezequiel. Y la Ezequiel. pregunta que me queda ahí, bueno, ¿y el profeta por qué tendría que sufrir, no? Por el pueblo, ¿no? Porque Muy buena pregunta. realmente ponen a sufrir, o a la disposición del Señor, es que el profeta sufra por el pueblo, para de alguna manera simbolizar el castigo que el pueblo iba a recibir. Pero la pregunta es, bueno, él mismo está diciendo, yo no comí nada, yo he tratado de conducir bien, y le dice, bueno, pues aún así van a ser 390 días de un lado, Y 40 días del otro, y comiendo comida pues contaminada, ¿no? Que el Señor cree que, que Ezequiel considera que está contaminada. Muy bien. Bueno, pues vamos a... Está muy interesante, la verdad, la lectura. Sí, está muy interesante. Y para adelantar un poquito del siguiente bloque, no es el único que le pide hacer algo Así, algo extraño, vamos algo a ponerlo, complicado. algo complicado. Muy bien. Bueno, pero ahí encontramos algo de fe también, ¿no? Sí. O quizás mucho de fe, de porque... obediencia. Más que nada, obediencia. Obediencia. Pero sí. Sí, fe, ¿no? Porque estoy casi Sí. seguro que Ezequiel lo hizo. Sí. Y entonces es el asunto, ¿no? O sea, como ante peticiones que pudieran sonar ilógicas o quizás hasta injustas, el que está dispuesto a seguir a Dios Sí. obedece, ¿no? Así es. El que está Es un gran dispuesto. ejemplo hoy en día, ¿no? Como cristianos estamos completos Sí, para sí, seguir a sí. Cristo. Así es. No vas a obedecer y ya. Así Es es. una buena enseñanza para nosotros. Sí. Muy bien, pues continuando con el programa, hermanos, vamos a seguir hablando un poco de fe y obras. El asunto, hermanos, que se presentó en los tiempos de Jesús, uno de los problemas, digamos que centrales de los tiempos de Jesús, fue que, como lo relata en el libro de Mateo, allá en el capítulo 23, en el versículo 3, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esa fue la acusación de nuestro Señor Jesús hacia los fariseos. Los fariseos, hermanos, eran personas que se decían muy religiosas, que en la práctica conocían la ley muy bien. Más bien en la letra de la ley la conocían muy bien, la dominaban muy bien, eran maestros de la ley, pero en el momento de llevar esto a la práctica, pues no lo hacían. Habría que hacernos la pregunta, hermanos, ¿con qué frecuencia esto llega a suceder primero en nosotros y en qué medida llega a suceder en nuestras congregaciones? Una reflexión que a mí me llama la atención y que creo que deberíamos hacer es que a veces los primeros que incurrimos en esto somos los que estamos al frente de nuestras congregaciones. Es decir, les hemos predicado, les predicamos, pero nunca hemos dado paso a la acción. Y lo que nos hace falta es precisamente eso. Quizás esto lo digo y lo digo con mucho cuidado porque definitivamente no son todos, ni somos todos. Hay muchos hermanos, por supuesto, fieles, que siempre han dado paso a la acción, conocen mucho la palabra y también actúan, pero habemos algunos que no lo hemos hecho. Es decir, nos hace falta, creo yo, conjugar o equilibrar más nuestro conocimiento y nuestra enseñanza doctrinal con la acción.
El asunto está en que en el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, y le está hablando a una de las iglesias de Asia, le dice, escribe a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, las obras de Sardis, las obras de la iglesia en Sardis, parece ser que no eran las mejores obras. Parece ser que se decía una iglesia viva que en el fondo estaba muerta. Y si nosotros revisamos lo que dice, vamos a leerlo por favor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, para ver efectivamente todo lo que le dice a la iglesia en Sardis. Dice así, se los voy a leer en una versión popular, dice, escribe esto al ángel de la iglesia en Sardis, esto es lo que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, yo sé todo lo que haces, pareces estar vivo pero en realidad estás muerto, despierta y fortalece lo que te queda de fe antes que se acabe, porque he visto que tus obras no son lo suficientemente buenas ante los ojos de mi Dios. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado, obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón, y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Sin embargo, aún hay unos pocos de ustedes en Sardis que no han manchado su ropa. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Esto es exactamente lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Siempre en las congregaciones hay hermanos fieles que, bueno, hacen las obras que a Dios le agradan. Dice el versículo 2 aquí, despierta y fortalece lo que te queda de fe. Lo que yo quiero intuir o deducir de esto que estamos leyendo ahora es que quizás la iglesia de Sardis hacía obras, pero ya no las hacía por fe, o hacía algunas obras que no eran lo suficientemente buenas, como dice el versículo 2. Por ello les dice, cambia, despierta, modifica, corrige, haz las cosas de la mejor manera. Y ese sería el llamado que ahora mismo nos haría el Señor a cada uno de nosotros, que somos su iglesia. A que, hermanos, pues veamos si las obras que estamos haciendo son obras que agraden a Dios. Y veamos el por qué estamos haciendo obras, ¿no? Desafortunadamente, algunos de nosotros estamos yendo a la iglesia, pero estamos yendo por costumbre. Cantamos por costumbre, oramos porque hay que orar, nos reunimos porque, bueno, pues ya no tenemos nada que hacer el domingo. Vamos a la iglesia por mero compromiso. Incluso, con tristeza debo decirlo, me ha tocado ver hermanos que van a la iglesia a hacer negocios. Y esto pues no es algo que agrade a Dios. El por qué estamos yendo a la iglesia debe ser algo que nos debe llamar la atención. Debemos estar yendo por fe y debemos hacer todo lo que hagamos precisamente de esa manera. Nuestro hermano Josué nos va a hablar un poquito ahora también de esa otra parte de hermanos fieles, ¿verdad? De hermanos fieles que sí actúan precisamente, que su fe la demuestran con sus obras a partir de su fidelidad. Hermanos, si están amados. Bueno, como ya se había mencionado, como ya lo mencionaron nuestros hermanos, gracias a Dios siempre hay hermanos que ponen el ejemplo en este sentido de cómo debemos de obrar y cómo la fe nos ayuda precisamente para hacer lo que tenemos que hacer. Cuando creemos en Dios y asimismo cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor como quien merece todo lo que es la honra, la gloria y asimismo nuestra obediencia y voluntad, entonces la misma fe que nosotros tenemos nos ayuda precisamente a dar aquellas obras que son también agradables delante de nuestro Dios. Y este es el caso precisamente de algunas de las iglesias que menciona en el Apocalipsis. Hay iglesias por las cuales el Señor no hace ninguna observación negativa, sino al contrario, Él les dice que está con ellos y asimismo también que les fortalecerá en sus momentos de debilidad, en los momentos de prueba. Y la promesa principal que todo cristiano también ha de recibir, que venciere, pues tendrá precisamente la recompensa. Apocalipsis 3:8 nos dice, por ejemplo,
Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, una de las iglesias del Apocalipsis, mencionada en este versículo 8, estaba haciendo las obras precisamente que mediante la voluntad de Dios cada uno de nosotros debemos llevar a la práctica. Dios conoce nuestras obras y cómo son motivadas esas obras. Hay otra iglesia a la cual se le dice: solamente tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y recordemos que, como lo dice 1 Corintios 3, cuando nosotros dejamos el amor de lado, entonces las obras que llevamos a la práctica no son agradables delante de Dios. Es muy importante para todo cristiano que el amor y la fe le motiven precisamente a esta obediencia, a este trabajo. Y precisamente es lo que nuestro Señor Jesucristo anima, en este caso animó a las personas que le escuchaban, según nos dice en Juan en el capítulo 6, versículo 27 y al 29. Ahí nos dice nuestro Señor Jesucristo: trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron algunos de los que estaban ahí. Dice: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Y le respondió precisamente esto nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿de qué manera podemos demostrar que creemos en Dios? Entre la manera por medio de la cual nosotros recibimos la palabra, pero también la manera en la cual nosotros la obedecemos. Santiago es precisamente el que nos dice en su primer capítulo, en el versículo 23 y 24: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos, y les pasará lo mismo que a quienes se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Quiere decir que al momento podemos nosotros recibir la palabra, pero si nosotros no obedecemos la voluntad de Dios, entonces aquello viene a ser solamente un espejismo, solamente algo que es pasajero y que no tiene a fin de cuentas un resultado benéfico para quien tiene precisamente el conocimiento de Dios. Muy bien, pues con esta idea, hermanos, nos vamos a ir al corte y en un momento más estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Vamos ahora a hablar un poquito de esta cuestión de la importancia, de la necesidad de que nuestras obras y de los beneficios que tiene el hecho de que nosotros obremos junto con la fe. Hermano Alejandro. Muy bien, hermano, pues qué beneficios tiene. Primeramente, te hace sentir bien, te hace sentir realmente que estás obedeciendo a Dios, ¿no? Y Pablo hace una buena recomendación a nuestro hermano Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18, dice lo siguiente: mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Y eso es lo más hermoso, hermano, porque esas palabras, fíjate cómo de generación en generación pueden dar frutos. Cristo llega y ¿qué nos decía? ¿Sí? Dar de comer al hambriento, ¿te acuerdas? Y él lo hacía con hechos. Vuelvo mucho a la acción. ¿Por qué hago mucho énfasis en la acción? Porque aquí Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Enséñales, mándales. ¿A qué? A que hagan ¿qué? El bien. Y eso es tener por fe también hacer un bien. Y dice que sean ricos en buenas obras. En buenas obras. Entonces, al ser ricos en buenas obras y ser generosos, fíjate que hasta para eso también nos conviene en las ofrendas, el ser generoso. Es una acción de fe y de obra. ¿Por qué? Porque también es que ser generosos, dispuestos a qué? A compartir lo que tenemos. Así es. ¿No? Entonces todo esto, hermanos, son grandes beneficios para tu espíritu, para tu alma y para la congregación y tu familia. Es un gran beneficio. Podemos ver en Tito capítulo 3, versículo 8, que dice este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso ¿para quién? Para todos. Pero fíjate lo que dice: para que los que han creído en Dios se empeñen. ¿A qué? A hacer buenas obras. Va acompañada de la fe, como lo que hemos estado diciendo. Entonces, este es un mensaje hermoso. ¿Por qué? Porque si a los recién convertidos se les empieza a enseñar, primer punto, ya se les enseñó una fe que salva. Ahora se les va a enseñar una fe de acción para la obra de Dios.
Así es, yo creo que ahí es donde Estamos fallando. quizás ¿no? nos estemos quedando cortos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahí en la enseñanza, No. en esta parte. Y fíjate también lo que dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y el amor que para con su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Y vemos esto, y veíamos el ejemplo de Abel, ¿no? Que por sus obras hasta el día de hoy lo siguen acompañando las obras. Entonces yo creo que esta fe debe ser bien acompañada, ¿por qué? Por estas obras. Y yo creo que no es tarde para empezar a hacerlo. Así es, nunca es tarde. Efectivamente, debemos o deberíamos trabajar en estas obras, pero creo que entramos al corte y no le dimos al hermano Luis los saludos ni el sabías qué, ¿verdad? Y no me dijo nada, el hermano Luis nada más se me quedó viendo. No, es Esta emoción que está bien, hermano, porque Todavía te está viendo. yo los veo encarrerados en el tema y digo, ¿para qué los interrumpo? Bueno, hermano, interrúmpenos pues. Perdón. No, no te preocupes. Bueno, sí tenemos saludos. La hermana Uri Ordaz dice, buenas noches hermanos, que Dios los bendiga. Gracias. Un saludo a todos y 2 peticiones de oración por mi padre y por todos los enfermos de la iglesia. Además por una niña de Córdoba que está desaparecida, nieta de un hermano de allá de Córdoba. Hay que estar orando porque así es. No tenemos el nombre. No tenemos el nombre, pero pues Dios sabe quién es, de quién es nietecita esta niña y pues Dios sea el que ayude a que aparezca esta niña. Nuestra hermana Chelo Mansur manda saludos, bendiciones para los hermanos que hacen el programa y también para los que escuchan. Pide por su viaje que hará con el hermano Josué a Chilpancingo, Guerrero, a predicar el Evangelio, que Dios les ilumine a la hora de dar las clases a ella y al hermano Josué. Saludos a la hermana Raquel Altamirano de la ciudad de Zapopan, Jalisco. Saludos hasta allá. Saludos hasta Zapopan, Jalisco a todos. Y bueno, hace rato llegamos a una conclusión de obediencia que tenían que tener los profetas. Y mencionaba yo que venía otro profeta que también tuvo que cumplir pues un mandamiento, es el profeta Oseas. Lo vemos ahí en el libro de Oseas, en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1. Continúo con la traducción del lenguaje actual. Dice, Dios le habló al profeta Oseas, hijo de Beri, cuando Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Esto sucedió durante los reinados de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías en Judá. Y aquí un punto que me llamó la atención. Lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente: ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Y ahí viene el relato de 3 hijos que tuvieron, los nombres que Dios quiso ponerles. Dios les pidió, yo les voy a poner los nombres porque tienen un significado esos nombres en relación a lo que Dios tenía ya con el pueblo de Israel. Y bueno, pues otro punto que vemos, otro profeta, Dios le da una ordenanza. Si queremos poner una palabra, una ordenanza mejor un tanto extraña, ¿no? Ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella. Y obedeció porque pues tuvo hijos con ella. Me iba yo a alargar más, pero vaya, dejamos ahí el punto. Igual vamos a comentar el siguiente miércoles con puntos subsecuentes para explicar bien el tema. Sí, pero por lo menos nos deja una duda ahí. Sí, ¿no? Bueno, vaya, no que dudemos de Dios, de sus mandatos, por supuesto que no. Pero bueno, sí nos deja la duda de ¿por qué una prostituta? Yo quiero pensar que de alguna manera el pueblo de Israel se había prostituido con otras naciones. Sí. Y el Señor lo quería ilustrar, pero pues, ¿y Oseas qué? No, es decir, y lo mismo que el profeta Ezequiel, que con él, ¿no? sí, finalmente eran voceros de Dios, ¿no? Voceros de Dios. Bueno, pues hermanos, ya para finalizar el tema que venimos tratando el día de hoy respecto de las buenas obras, lo que nosotros tenemos que saber, hermanos, es que como recompensa de actuar mediante la fe, pues el libro de Romanos, ahí en el capítulo 2, en el versículo 7, nos dice con toda claridad que el Señor va a dar vida eterna a los que perseverando en buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. ¿Dónde está ahí la clave? Bueno, pues en perseverar precisamente en esas buenas obras que le agradan a Dios,
Y las buenas obras que le agradan a Dios tienen que tener fe acompañada. Y tienen que tener obediencia ahí a un lado, ¿verdad? Tienen que tener ese deseo de servir a Dios, ese deseo de servir a la hermandad, ese deseo de agradarle sobre todo a nuestro Señor, y que con esas buenas obras, al final del día, el nombre de Dios sea engrandecido. Porque finalmente creo que ese es uno de los propósitos de nuestra vida, llegar a este mundo, hacer algunas obras que engrandezcan el nombre de Dios. Y no porque el nombre de Dios necesite ser grande, Él ya de por sí es grande. Así es. Pero nos da ese propósito para que nosotros tengamos en qué ocupar nuestra vida. Y esta es la cuestión. Y bueno, por otra parte, tener cuidado de aquellas malas obras que también están allí y que desafortunadamente algunos de nosotros también nos hemos enredado ocasionalmente en ellas. El libro de los Efesios, allá en el capítulo 5, del versículo 11, nos advierte con toda claridad: no tengan que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denuncienlas. Bueno, pues mis queridos hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes este miércoles 7 de septiembre del 2016. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Les agradecemos el favor de su atención. Si el Señor permite, estaremos por aquí el próximo miércoles. Gracias, hermano Luis. Gracias a Dios, hermanos, un placer estar en la mesa con ustedes, compartir con ustedes y pues edificarnos. Ojalá de verdad esto lo tomemos en cuenta y trabajemos en ello durante esta semana. Muy bien, gracias, hermano José. Sí, muy importante lo que dice nuestro hermano Luis, y que de hecho es lo que estamos diciendo y lo que dice la palabra del Señor. Si hemos escuchado la voluntad de Dios y si creemos en Él, pues hagamos lo que Dios quiere. Hagámoslo, hermanos. Hay muchas cosas que Dios nos ordena hacer y modificar de nuestra conducta. No lo dejemos pasar. Transformemos nuestra vida. Muy bien, hermano Alejandro. No, pues para mí es un gran placer estar nuevo con ustedes y al igual que este estudio, yo creo que como dice nuestro hermano Josué, accionemos de una vez. Bien, hermano Mike, muchas gracias. Johnny, muchas gracias. Gracias a nuestros hermanos que están allá atrás ayudándonos en los teléfonos. Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a despedirnos en esta noche con una oración. Mis hermanos, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Adelante, hermano Luis, por favor, si nos llevas a Dios en la oración. Claro que sí. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, alabado y glorificado seas, Padre bendito por los siglos de los siglos, Señor. Pues en esta noche te damos gracias porque has permitido que esta transmisión se lleve pues con todo bien, Señor, pues que haya sido de edificación para cada uno de los que primeramente la dieron, la estudiaron, y también, Señor, para nuestros hermanos que nos escucharon por el radio. Señor, permite, Padre, que pues así como tenemos el denuedo de querer escuchar la palabra de Dios, también, Señor, tengamos el denuedo, las fuerzas de querer ponerlo por práctica en nuestras vidas. Fe y obra, Señor, es lo que nos pides tú, Señor, para pues también en un determinado momento llegar a tu reino, Señor. Bendice a cada uno de los que estuvieron siguiéndonos en la transmisión. Bendice a cada uno de mis hermanos que pues preparan el tema, Señor, para poder presentarlo. En el momento que salgamos de este lugar, Señor, llévanos comida a nuestros hogares. Y pues, Padre, no nos resta más que darte gracias también por los alimentos que hoy, terminando el programa, pues los hermanos tienen a bien poner en la mesa, Señor. Padre, te damos gracias, te pedimos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.